Ejercicio 10.110 del Bedford Estática quinta edición en inglés. En este nos dicen que una puerta tiene de longitud 2 metros de uno de sus lados y el ancho de esta compuerta es de 4 metros. La masa de esta es de 160 kilogramos y la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. También nos dicen la presión atmosférica, pero esta no es útil para el ejercicio. Y nos piden las reacciones de la puerta en A y en B. Bueno, entonces podemos iniciar con el ejercicio. Para esto, primero grafiquemos un poco cómo se vería este ejercicio de estática. En el ejercicio nos dice que los soportes de las reacciones en B solo tienen un componente horizontal sobre la puerta. Entonces, la dibujamos de esta forma, aquí, y la llamaremos RBX. Luego, a su vez, sabemos que el soporte en A es un tipo pin, por lo tanto tenemos reacciones en X y en Y, donde a esta la llamaremos reacción AY, reacción AX. Luego, ¿qué sabemos? Sabemos de que en esta compuerta hay un peso debido a este elemento gris que podemos ver. De hecho, nos dicen cuál es el peso de este elemento. Nos dicen la masa, perdón, que es 160 kilogramos. Entonces, esta componente la podemos colorear en rojo y le podemos decir que como es la masa, esta masa la multiplicar sería 160 kilogramos por, tomemos como constante de gravedad 9.81 metros sobre segundo, 9.81 y eso nos da 1569.6. Entonces, esto de aquí es 1569.6 newtons. Entonces ya tenemos el peso, esto lo llamaremos W. Y a su vez, sabemos que en esta compuerta caen dos componentes, que es el peso del líquido que se encuentra aquí, es todo esto, y las fuerzas que reaccionan acá. Por hidroestática, sabemos que todas estas fuerzas son perpendiculares al objeto que estamos analizando. Por lo tanto, podemos decir que Fw, por ubicarlo en algún punto, va a estar en un punto arbitrario por aquí. Luego decidimos exactamente en qué distancia está. Vamos a colorear de verde. Y lo vamos a llamar Fw. Y a su vez, sabemos, un resumen pequeño de hidrostática, que un elemento que está totalmente sumergido, que este es el nivel del agua. Y sabemos que aquí hay una compuerta, por decirlo así. Sabemos que esta compuerta, si lo analizamos de este lado, va a tener unas fuerzas por presión de esta forma. Un segundo. Va a haber una presión así, pero a medida que empiece a bajar, va a haber más y más presión. Esto es lo que nos termina construyendo. Si lo vemos más de lejos, pues ahí me quedó un poco, eso es progresivo. Si lo terminamos viendo de otra forma, como una área geométrica, sabemos que esto es lo mismo que un trapecio. ¿Cierto? Entonces, para hallar esa fuerza, que en un futuro llamaremos fuerza H, que es la que vamos a posicionar acá, se posicionaría en el centroide de el centroide de ese trapecio. Pero ¿qué pasa? En este caso no es un trapecio. ¿Por qué? Porque si tomamos esto como un nivel del mar y dibujamos la compuerta aquí, justo al nivel del mar, sabemos que en este punto de aquí la presión del agua es cero. Por lo tanto, lo que vamos a terminar dibujando, esto lo podemos hacer amarillo, lo que vamos a dibujar es un triángulo, porque sabemos que aquí la presión aumenta y si lo tomamos desde abajo hacia arriba va a ir disminuyendo. Pero ¿qué pasa? Que a medida que vayamos llegando al final, nos queda solo un triángulo. ¿Por qué? Porque recuerden, la presión aquí es cero. Entonces, se forma un pico y no un trapecio. Ok, una vez explicado eso, pues ya sabemos por qué en este sector vamos a dibujar esto como un triángulo. Una vez dibujado más o menos cómo se vería esa área, vamos a ponerlo de nuevo en un punto arbitrario, que más o menos sería por acá, luego vayamos con más claridad dónde queda exactamente ese punto, y en un color más oscuro vamos a dibujar que como todas las fuerzas se pueden reducir a una única fuerza ubicada en el centroide de esa figura que acabamos de dibujar,
pues entonces vamos a poner acá FH. FH, que FH por fuerza horizontal. Bueno, una vez ya dibujado el diagrama de cuerpo libre, más o menos de la figura, podemos ubicar, por ejemplo, este es el punto A, que sería este de aquí, y este es el punto B, y a este, ya que está a la misma altura, lo llamaremos B'. Listo. Bueno, iniciemos con el desarrollo del ejercicio. Primero hallaremos la fuerza FH. Para la fuerza FH sabemos que esa fuerza se determina por el área de la figura de este triángulo por su profundidad, la cual llamaremos B. Entonces creamos esa formulita de ahí. FH es igual a el área del triángulo por la profundidad o el ancho que tiene este. Entonces, por álgebra sabemos que el área de un triángulo es igual a... Un segundo, dibujamos el triangulito. Ubicamos sus puntos. Eso sería A', por decirlo así, porque está a la misma altura, A y B'. Si quieren saber dónde queda A', sería más o menos aquí sería A'. Listo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la presión, o sea, para hallar el área, la fuerza H, tenemos que dejarlo en términos de un newtons metro cuadrado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así es como se nos da la presión en los puntos A' y B. Entonces, para eso sabemos que, por ejemplo, la presión en B' es igual a el peso específico del agua por su altura. ¿Qué pasa con la altura? La altura se cuenta, cuando hablamos de este tipo de ejercicios, desde el nivel del mar o el nivel del agua hacia abajo. Por ejemplo, acá sería más o menos 1 metro, 2 metros, etc. Entonces, como sabemos que la altura en ese punto, al ser el nivel del mar o el nivel del agua, es 0, pues entonces esto nos da 0. ZB es 0, ZB' es 0, por lo tanto, la presión en el punto B' es 0. Bueno, ahora sí expresemos qué realmente es el peso específico. Donde el peso específico del agua es igual a la densidad del agua, que denotamos con ρ, por la gravedad. En el ejercicio ya nos dan la densidad del agua, nos dicen acá, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Listo. Entonces sabemos que todo esto sería igual a 1000 por 9.81, y lo colocamos las unidades para estar seguros que sí nos quede bien el ejercicio, que sería, un segundo, 1000 por 9.81, lo cual nos da 9810. Ok. La presión en el punto A sería igual al peso específico por la altura. Por lo tanto, sería 9810 por la altura, que sería 2. Segundo acá, esto aquí yo me equivoqué, perdón. Sería newton sobre metro, no kilonewton. Y eso nos daría 19.620. 19.620. Lo cual eso nos daría que la presión en el punto A, esto está en newton, sería 19.620 newtons sobre metro al cuadrado. Listo. Luego, ya una vez sabiendo las presiones en los puntos, sabemos que la fuerza H, fuerza horizontal, es igual a el área, o sea, el volumen de toda esa figura. Por lo tanto, sabemos que el área de un triángulo es 1/2 de la base. ¿Qué sería la base en este ejercicio? La base sería el peso específico por la altura en A por 2, porque sería la altura desde el punto A al punto B'. Entonces, esto recordemos que sería la base, y esto la altura. Entonces, ¿qué nos falta acá? Nos faltaría, para hallar la fuerza H, nos faltaría la profundidad, 4. Por lo tanto, la fuerza horizontal es igual a, metemos todo esto a la calculadora, lo cual nos daría 78.480 newton. 78.480
y esto newton. Esto pues podríamos dejarlo en kilonewtons para mayor facilidad después de que hagamos el análisis estático del elemento. Sería 78.5 kilonewton. Listo, entonces ya con esto encontramos como primera parte del ejercicio la fuerza horizontal del ejercicio. ¿Qué nos falta? Nos falta pasar a hallar esta fuerza W, que es la fuerza del peso que está sobre esa compuerta. Entonces acá lo escribimos. Y dejémoslo en verde clarito, perdón. FW. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para hallar este ejercicio? Lo primero que debemos hacer es hallar el área y por ende su centroide. Entonces vamos a tratar de dibujar ese pequeño elemento. Sería algo así. Un rectángulo, un cuadrado, perdón. Que de lados, esto en naranja, tiene 2 metros por 2 metros. 2 por 2. Y sería más o menos esta área la que nos importa. Por lo tanto, pues, ¿cuál sería nuestro primer paso? Hallar el área. Para hallar esa área en específico, podemos implementar dos figuras. Sería área. Solo con punto minúscula. Área es igual a el área del cuadrado, que es de 2 metros por 2 metros, menos el área del semicírculo, que podemos dibujar así. ¿Cuál es el área del semicírculo? Es este que pueden ver aquí. Entonces, al restar el área del cuadrado en general menos el área del semicírculo, nos va a dar el área azul, que es la que nos importa. Entonces, bueno, ¿qué sabemos de esto? Sabemos de que esta área del cuadrado es 2 por 2, o sea, 4, y el área del semicírculo sería área de un círculo dividido entre 4, o sea, pi por el radio al cuadrado, todo sobre 4. Sabemos que el radio es 2, por lo tanto sería, esto se va con esto porque daría 4 y quedaría 4 menos pi, lo cual nos da aproximadamente 0.86 metros al cuadrado. Esto lo ponemos en verde, en amarillo, perdón, y esto lo subrayamos. Listo. Ya sabemos el área de ese segmento azul, que es el que nos importa. Luego, ¿dónde posicionamos esa área, esa fuerza que luego vamos a hallar, FW? Esa área la posicionamos, esa fuerza la posicionamos en el centroide en X. Podemos también a su vez hacerlo en el centroide en Y, pero pues hagámoslo en el centroide en X, que es probablemente lo que nos importa. Entonces, el centroide, recuerden, es XW de la sumatoria de los centroides en X por las áreas, todo dividido entre la sumatoria de las áreas. ¿Qué necesitamos saber acá? Necesitamos que X, centroide de la figura, es 1 por 4. ¿Por qué 1 por 4? Porque el centroide del cuadrado, que es el que en general nos importa, es el centroide de un cuadrado en X, es la mitad justamente, que sería 1. Por su área, que sería 2 por 2, 4. Menos el centroide del semicírculo. Para eso vamos a utilizar estas fórmulas de aquí. Sabemos que el centroide de un cuarto de círculo es 4 por r, su radio, todo sobre 3 por pi. Bueno, pero ¿qué sucede aquí? Si se dan cuenta, este semicírculo es opuesto exactamente al semicírculo que tenemos dibujado aquí. Por lo tanto, si alternamos la figura, que sería más o menos algo así, el centroide nos daría algo acá. Por lo que debemos a esta distancia, a toda la distancia en general, supongámosla un x, que perdón, esto nos daría desde aquí, aquí, x, debemos restarle los 2 metros que vendrían de aquí a aquí. Entonces, para eso, tenemos 1 por 4 menos el centroide, que sería 2 menos 4 por 2, todo sobre 3 pi.
que es lo que nos dice la fórmula de los centroides. Y todo esto por el área del semicírculo, del cuarto de círculo, perdón, que pues en el anterior ejercicio nos da exactamente pi. Ok, y todo esto sobre la suma o resta de las áreas, que sería el área del cuadrado menos el área del cuarto de círculo. Y esto nos daría, sería x, w, todo lo metemos a la calculadora, lo cual nos da aproximadamente 0.4467 y esto en amarillo, metros. Listo. Ya una vez sabiendo dónde se ubica esa fuerza W y cuál es el área, ahora sí hallemos como tal la fuerza W. La fuerza W es igual a el peso específico del agua por el ancho de la compuerta por el área. Esto es otra forma de ver cómo se pueden hallar esas fuerzas en términos del peso específico. En este caso, pues dejamos las distancias en términos de newton sobre metro cuadrado y en este caso lo estamos dejando en metro cuadrado, pero factorizamos el peso específico y pues nos da prácticamente lo mismo. En esto, entonces, pues reemplazamos. Sabemos que esto, por ejemplo, es el volumen y pues como mencioné antes, todo eso es la factorización del peso específico. Por lo tanto, sabemos que el peso específico nos da 9.810 o pues dejémoslo 9.8 kilonewton metro cúbico, 9.8 kilonewton todo sobre metro cúbico multiplicado por la profundidad o el ancho de la compuerta, que sería 4 metros, y el área, que sería aproximadamente 0.86 metros cuadrados. Y eso nos daría, un segundo, lo cual nos daría aproximadamente 33.71 kilonewton. Una vez tenemos la fuerza W, la fuerza H, la W, que sería el peso de la compuerta, ya solo nos quedan las reacciones en RBX, RAY y RAX. Para eso, entonces, lo que haremos es un análisis estático. Listo, más o menos así es como queda el dibujo de análisis estático. Y entonces ahora solo queda acotar. Sabemos que RBX está exactamente a 2 metros del punto en A. ¿Qué más sabemos? Sabemos que para hallar exactamente dónde se ubica W o el peso de la compuerta, que es 1569.6 newtons, podemos hacer este pequeño análisis trigonométrico. De radio, como sabemos que tiene 2 metros y tiene un ángulo de 45 grados. Por Pitágoras hacemos 2 por coseno de 45, lo cual nos da raíz de 2 para esta distancia, raíz de 2, pero sabemos que la distancia desde este punto a este punto es de 2 metros, y lo único que nos importa es esta distancia roja, que sería esta de aquí. Entonces, lo cual haríamos 2 menos raíz de 2, lo cual nos da aproximadamente 0.58. Sabemos que esta distancia es 0.58. Listo. Ya una vez sabemos esas distancias, sabemos que esto es 0.58. 0.58. Y la distancia de FW es exactamente 0.45, que fue lo que llamamos acá. 0.45, que es su centroide desde el punto de aquí, que tomaremos como eje de referencia. 0.45 de aquí a acá. Y la distancia en FH sabemos que es el centroide del triángulo. Por lo tanto, nos venimos a esta tablita donde nos dice que el centroide del triángulo en Y es H tercios. H viene siendo la altura y sabemos que la altura de este triángulo es 2. Por lo tanto, sabemos que la distancia de aquí a aquí es 2 tercios. Ya una vez tenemos todas las distancias, podemos hacer análisis estático. Como recomendación, ustedes pueden hacer siempre momentos, que les es más fácil,
en el punto donde más incógnitas tengamos. En este momento sabemos cuál es FW, FH, yo los voy a señalar. Sabemos cuánto vale FW, FH y el peso. Pero nos falta RBX, este de aquí, y RAY y RAX. RAY y RAX. Bueno, entonces hacemos sumatoria de momentos con respecto a eso nos da igual a 0. Y sabemos que, por ejemplo, FH gira en contra de las manecillas del reloj hacia acá gira FH. Por lo tanto sería, digo, a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto sería menos FH por 2/3, que es la distancia que está justo desde donde queremos hacer los momentos. Luego sabemos que FW también gira en contra de las manecillas del reloj porque va hacia acá. Esa es la distancia, es esto. Entonces gira a favor de las manecillas del reloj, perdón. Por lo tanto, sería menos FW por 0.45. También sabemos que el peso gira a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto es negativo. El peso gira a favor de las manecillas del reloj. Y sabemos que la distancia es 0.58. Y RB es la única que gira en torno a las a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, eso y la distancia que hay desde ahí a A es de 2 metros. Bueno, esto lo despejamos. Recordemos que entonces todo eso lo debemos dejar en las mismas unidades, por lo tanto W lo pasamos a kilonewton, de eso nos daría 1.5696 kilonewtons. Entonces, ya una vez todo dejado en las mismas unidades, abstraemos todo lo que ya nos dio, y eso nos da que aproximadamente RBX es igual a 34.2 newton. Bueno, perdón, kilonewton, ya que todo está en newtons, en kilonewtons. Bueno, una vez hallamos RB, podemos sencillamente hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y para hallar RAY y RAX. Por lo tanto, por ejemplo, para RAX solo tenemos la componente en X de RAX y la componente en X de RBX. Entonces, sumamos que hacia la derecha positivo sería sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, donde RAX menos RB o RBX más fuerza H es igual a 0. Nos voy a tomar la fuerza H. Entonces, de esto sabemos que RX es nuestra incógnita y sabemos que RBX nos dio 34.2 kilonewton más la fuerza en H, que esta nos dio aproximadamente 78.5 kilonewton. Sí. Por lo tanto, sabemos que eso es 78.5 menos 78.5 más 34.2, dándonos que RAX es igual a menos 44.3 kilonewton. Ok, eso nos coincide con el libro y ahora solo nos faltaría la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Lo cual nos daría que solo tenemos 3 componentes aquí, que sería el peso, RAY y la fuerza W. Entonces las escribimos. Menos, ¿cuál es nuestro peso? Sabemos que es aproximadamente 1.57, tomémoslo. 1.57 kilonewton menos la fuerza W, que esa nos da 33.71, 33.71 más RAY. Las pusimos hacia arriba, dándonos que RAY es aproximadamente 35.28 kilonewton. Y listo. Con esto hallaríamos las 3 componentes de las reacciones y habríamos terminado con todo el ejercicio.